¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Darte Ciencia, su podcast. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hoy ya tenemos un tema especial también. Nos han estado pidiendo, ¿no? Acerca de que toquemos los sueños. Los ¿Qué crees que son los sueños. sueños, Ever? Bueno, los sueños parece ser para mí una interpretación de lo que quizás nos puede pasar más adelante, ¿no? Y Caramba. eso es bonito también porque de cierta forma nos da, las personas que logramos interpretar nuestros sueños nos avisa, ¿no? Nos da una señal de qué puede suceder, ¿no? Y eso es importante, creo yo. Claro, ¿no? O sea, el tema de los sueños pues, es amplio, ¿no? Tiene varios significados. En realidad, una cosa es yo estoy soñando con un tipo de meta y otra cosa es que cuando vas a descansar, el cerebro tiende a depurar y es como que te pone una pantalla para que la misma mente se distraiga, ¿no? Entonces Mm. comienza a tener estas alucinaciones en imágenes, en sonidos, ¿no? En colores. ¿Los sueños son a colores? ¿Tú qué dices? ¿Los sueños son a colores? Ajá. ¿Te has puesto a pensar eso? Claro, cuando nosotros soñamos como si fuera real, Como si ¿no? fuese Con real, todos ¿no? los colores. ¿No? Entonces, ahí el cerebro comienza a depurar información, pero para que la persona también entre en una especie de estado de relax, Ujú. nos da esta posibilidad, ¿no? Ya, pero Juan, ¿sabes qué? Hay algo que quisiera, obviamente tú conoces mucho de esto. ¿En qué etapa o el momento que uno está durmiendo es donde se producen los sueños? ¿O es indistinto eso? No, hay niveles, ¿no? El estado realmente, el tita, que así se le conoce, Ujú, ¿no? Ya tú estás entrando realmente en lo que es la estructura misma del sueño. ujú. Entonces, de ahí donde pues hay es como una avalancha de todo lo que has vivido, tanta información que recibe el cerebro. Ujú. Entonces lo que hace pues es como cortecitos, ¿no? Idea por acá, una imagen por allá, una secuencia por acá. Entonces el cerebro lo que hace es mezcla todo y dentro de su lógica, que al final no hay, Ujú. ¿no? En un sueño, eso es lo que se conoce como, en realidad, descanso de la mente, ¿no? Claro, pero hay una hora en específico, o sea, en esa línea de tiempo que estamos durmiendo, quizás el primer cuarto, el segundo, el tercero, ¿cuál es el momento donde se dan los sueños? ¿O eso no tiene nada que ver, simplemente el sueño se presenta en cualquier etapa de ese sueño, perdón, de estar durmiendo, cuando uno está durmiendo? No, o sea, obviamente sí hay un proceso, ¿no? Hay un Ujú. proceso que vas entrando en ciertas frecuencias de relajación del cerebro. ¿Ya? Entonces, como que el Mm, cerebro va tranquilizándose para empezar la depuración y por eso que como que nos deja una pantallita de la información de todo el día. ujú. Entonces, hay un tiempo, ¿no? Pero ese tiempo no es una constante de las personas. Hay personas que se echan y se quedan dormidas. Tiene que ver también con el cansancio, ¿no? Ujú. El día a día, ¿no? ¿Y tú crees que el sueño, por más bueno o malo que haya sido la experiencia durante el sueño, tenga algo positivo para nuestro mecanismo biológico o nuestro Sí, ser? O sea, claro, porque el sueño dice que es el bálsamo de la vida, es un depurador, ¿no? Como te explicaba hace un instante, porque justamente hace que el cerebro depure la información que no sirve. O sea, el cerebro lo que tiene que hacer es eh, resecciona todos los estímulos del exterior, ¿ya? Y tiene que organizar en lo que llamamos realidad. Pero también cuando vamos a descansar, esa realidad hay cosas que no le interesan al cerebro. Entonces tiene que depurar y el sueño permite justamente esa depuración. ya. ¿Y los sueños tienen algún origen, por ejemplo, quizás cuando uno come muy de noche, cuando uno tiene preocupaciones? ¿Hay Ah, alguna causa del sueño o todos los días uno sueña? No creo, ¿no? todos los días soñamos. El detalle es que no siempre recordamos el sueño. Ah, ya, eso es Ajá, interesante, ujú, porque sí, efectivamente, yo la gran parte de los sueños los recuerdo, pero sé que no sueño todos los días, por ejemplo. claro, Entonces ujú, eso puede explicar más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no siempre recuerdas, o sea, puede ser mm, que siempre estés soñando. claro, porque ya una vez que te despiertas, el cerebro como que cambia de modo, en este modo alerta, Ujú. ya porque sabe que tiene responsabilidades del día a día, ¿no? Y lo que soñó simplemente pasa a segundo plano, ya no interesa eso. Porque Cl- tampoco te acuerdas el sueño de hace 2, 3 días. Es difícil, Depende, a depende, menos que sea, depende de la importancia claro, a menos que que sea tuvo una el... pesadilla o algo fuerte. Por lo Exacto. general no recordamos Justo eso. ahí también iba mi siguiente pregunta, es que ¿qué sucede en el cerebro? ¿Qué sucede en la persona en que a veces sueña y a veces tiene una pesadilla? O sea, ¿por qué pasa eso?
¿Por qué pasan los sueños? ¿Por qué pasan las pesadillas? Claro, la pesadilla ya tiene que ver con algo más eh, biológico en sí, bioquímico en realidad, ¿no? Porque el hígado está pues alterado, ¿no? Entonces, al estar alterado el hígado, o has comido algo pesado, obviamente la sangre pues, no va a estar tan depurada, el hígado no va a funcionar bien, y eso hace que tu cerebro se altere de una u otra forma. Sí, tienes razón, porque yo he visto que las personas o me han comentado que cuando comen muy tarde o comen demasiadas grasas, Ujú. normalmente les ocurre pesadillas. Entonces estaría explicado por ese, se podría decir, la situación que pones en aprietos al hígado y esto, Claro. ¿qué produce el hígado en ese caso? Claro, ahí lo que tiene que hacer es depurar las grasas, lo que tiene es como que las va descomponiendo, ¿no? Entonces Ujú. trabaja más el hígado, cuando debería empezar a estar más tranquilo en ese momento, ¿no? Pero no, si ha comido algo la noche, entonces, bueno, va a generar esa descomposición en exceso que no debería, o sea, trabajar en exceso. Ya, entonces si me mencionas que perdón, las pesadillas se originan por Una explicación es ahí eso, es una. es una, ¿no? Entonces, prácticamente el origen del sueño y la pesadilla no son lo mismo, o nunca son lo mismo, o tienen alguna coincidencia. Claro, lo que pasa es que cuando se sueña, como te digo, soñamos siempre y es un tema de depuración de la información, ¿no? Del cerebro mismo. Pero cuando tienes una pesadilla es que esta información es más, tiene una connotación emocional más fuerte, ¿ya? Cuando es un sueño, Cuando es una pesadilla, una pesadilla. claro. El sueño simplemente es algo, Pero, pero independientemente de lo que comas, ¿te puede dar una pesadilla? ya, vamos por partes. Eso quiero Vamos, saber. o sea, el sueño tiene que ver con una secuencia onírica, es decir, una secuencia de varias cosas, ¿no? Sin lógica, obviamente, Ujú. ¿no? De la realidad y dentro del sueño tiene una supuesta lógica, porque en el sueño puedes volar, puedes ser Superman, Iron Man, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, inclusive puedes no ser Ebre, puedes ser Juana, o sea, cambias, ¿no? O sea, es dependiendo, O ¿no? puedes estar en tercera persona También, también. también. Claro, o sea, te puedes ver a ti mismo, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, obviamente son alucinaciones, ¿no? Pero una pesadilla, pues, es algo más emocional, tiene una connotación, una carga más pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque la pesadilla te lleva a liberar cortisol, ¿no? El hígado está alterado, libera cortisol porque Mm, estás en supuestamente algún tipo de riesgo en ese momento. Y se activa algo que se llama el cerebro reptil, que tienes que ya. defenderte o huir. Huir. Huir, Ujú. claro. Ahora, entonces, si dices que esa liberación de cortisol en el hígado y se genera una pesadilla, creo que también las pesadillas se podrían originar por la mala posición en la que dormimos, ¿no? Porque muchas veces, a veces, uno duerme así, no sé, con los brazos cruzados y te sueñas que alguien te está agarrando, te están jalando, etcétera, ¿no? Entonces, también podría ser un origen, una causa de eso. Claro, puede ser, o tal vez la apnea de sueño también, ¿no? Es decir, la mala forma de cómo estás respirando durante el proceso de descanso, ¿no? O Ujú. sea, no tienes la capacidad de absorber suficiente oxígeno a tu cerebro y obviamente te vas a generar una desconexión y el cerebro te va a avisar de alguna forma. Puede Mm. generar una pesadilla justamente para que te despiertes, ¿no? Para activar las glándulas suprarrenales y tú obviamente entres en un modo de alerta y te digas qué ha pasado. Ya, entonces, aparte, entonces ya tenemos la carga emocional, que es un factor que origina sueños, tenemos la carga del tema del hígado, del cortisol, Ujú. ¿verdad? Y tenemos la parte o el factor de la mala posición o la apnea del sueño. ¿Existe otro factor que quizás no conozcamos? Claro, sí, sí, puede ser un factor, te has trasnochado, por ejemplo, Ujú. ¿ya? Y has visto una película de suspenso, una película así como no sé, Freddy Krueger o de Mm, Exorcista, los pitufos. obviamente, Ujú. obviamente vas a tener un impacto emocional fuerte ahí, ¿no? O sea, se te va a quedar subconsciente y vas a traspolarlo en ese momento, en el momento de descanso, porque has activado el tema de la defensa misma del cuerpo. Mm, O sea, en el cine o la pantalla que hayas visto, ujú. esa película no solamente es imagen, sino también son sonidos, y eso pues va a calar en tu subconsciente y eso se va a ir de frente al sueño. Muchas veces terminas soñando, no al inicio, sino tal vez al final, al medio de la noche, o sea, Ujú. te vas a acostar, supongamos, a las 12, ¿no? Una de la noche, una de la madrugada, y a las 3 4 Ujú. tienes esas pesadillas, ¿no? Porque has pasado un proceso. Es como que resalda o jala la información del día o de la noche. Interesante.
Bueno, ya hemos hablado un poco de el concepto, el sueño, cómo se da, algunos factores asociados también se podría decir, pero sería bueno también conversar sobre las interpretaciones de los sueños, ¿no? Muchas personas dicen, oye, yo cuando sueño, por ejemplo, con, no sé, con barro o con agua sucia, es que me voy a enfermar, ¿no? Es una interpretación que algunas personas dan. ¿Qué nos podrías decir acerca de esa forma de interpretar de las personas? Claro, como, a ver, los sueños, cada uno tiene que ver con su creencia, Ujú. con su tipo de programación en la infancia, con el tipo de Ya. familia, ¿ya? Con el Ujú. tipo de cultura también. Entonces, de acuerdo a eso, tú le vas a dar el concepto al sueño en sí, ¿no? Y te va a dar ciertos mensajes en realidad. Hay cosas que sí se cumplen, pero en realidad no. O sea, cada persona tiene una propia interpretación del sueño. O sea, supongamos, ¿no? Yo sueño, por ejemplo, con un niño y para mí significa, o lo interpreto como llegada de dinero. Tú Puede puedes ser. soñar con un niño y no Y no necesariamente significa lo necesariamente. mismo. Claro, no necesariamente. Por Hay, más que vivamos en el mismo contexto, en el sí, mismo hogar y todo eso, sí. creo que cada persona tiene sus propias creencias y su propia forma de responder a estímulos, ¿no? Ujú. Puede ser que, a ver, si hacemos un análisis estadístico, de 10 personas puede ser que 3 sueñen algo similar y sea el mismo significado, pero dentro de los 10, son pocos, ¿no? Ahora, si Claro. hablamos de La 5 o minoría. 6, exacto, 5 o 6 estaríamos hablando, pues, obviamente de algo distinto, ¿no? Pero en este caso, no, cada uno interpreta de acuerdo a lo que les dije, ¿no? Esas variables. Ujú. Y hay una relación, entonces, si cada persona es única, hay una relación entre la interpretación de los sueños con los signos o quizás con el sexo de la persona, hombre o mujer. Claro, lo que pasa es que, a ver, eso tiene que ver con los tipos de cerebros, ¿no? Es decir, los hombres tenemos un constructo de cerebro distinto al de la mujer, nosotros somos más prácticos. Entonces, soñar eh, que te casas, en realidad los hombres no le damos mucha importancia al tema de los sueños. O sea, descansamos y a veces ni nos acordamos ni nos interesa. No Claro. somos así, Es más, los sueños de los hombres son cortos, creo. cortos, En ¿no? Sí, cambio, de claro, los sueños de claro. la mujer, uff, tienen una historia entera. Claro, de la novela, ¿no? Entonces, Una novela, claro, por sí. justamente es el tema de cómo ellas construyen la historia en sí. Entonces, Mm, obviamente ahí van a haber más significados, van a haber más, más información de análisis. interesante, ¿no? Otro caso que tengas que te hayan explicado acerca de la interpretación de los sueños. Eh, O cuáles son los más frecuentes que vienen a consultarte. bueno, cuando me hacen la pregunta de los sueños es acerca de enfermedades, Ujú. ¿no? De desgracias. ¿No? Por ejemplo, me he soñado, o sea, me dicen, me he soñado con muelas. Y eso sí se puede, muelas, por lo general, dentro de nuestra cultura se relaciona a muerte. Cuando es caída de muelas, ¿no? Se relaciona a que va a pasar algo que es una fatalidad, ¿no? O zapatos, también. Zapatos tiene que ver con alguien se va a ir o simplemente también puede fallecer. Pero también, como te digo, dentro de cada estrato sociocultural, ¿no? ¿Y qué es soñarse con animales grandes? O sea, así como un caballo, una ballena. Claro, entonces depende del tipo de animal, ¿no? El significado del caballo mismo. El caballo mismo puede ser libertad, elegancia, puede ser quieres estar con la naturaleza misma, ¿no? En cambio, la ballena tiene otro significado, porque la ballena es un tema de más familia, más familiar, ¿no? O sea, Mm, cada animal tiene un significado humano. Nosotros, obviamente, nosotros le damos el significado a este tipo de animal. Un león, por ejemplo, que podría ser, ¿no? ujú. Un león que anhela ser una especie de máxima autoridad en algún sitio. También Ujú. puede ser, sí. Y los sueños, ¿tú crees que, así como me mencionaste, que son positivos porque de alguna u otra forma liberan, ¿no? Ciertas emociones que uno tiene cargadas? ¿También los sueños que tú interpretas se llegan a cumplir o simplemente queda en un sueño como una fantasía dentro de Por lo cuando uno está general, durmiendo? claro, por lo general son fantasías, ¿no? Por lo Porque general. yo te pregunto eso porque, mira, por ejemplo, a mí me sucede muy claro esto. Por ejemplo, cuando yo sueño con animales grandes, Ujú, siempre es como que retraso, como el proyecto que voy a realizar no se da, o lo que esperaba no se iba a dar. ujú, Cuando sueño con animales pequeños, no me pasa lo mismo. Cuando sueño, por ejemplo, con caída de dientes o muelas, es pérdida, pero no siempre pérdida de un ser humano, puede ujú, ser pérdida de cualquier cosa, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, es como que
cada uno puede llegar a tener un diccionario de Sí, interpretación de sueños. propio. Y cómo podemos aprender? Así, por ejemplo, en mi caso yo creo que aprendí a interpretarlo desde mi punto de vista, pero ¿hay algún entrenamiento para hacer la interpretación de sueños? Primero, tener la capacidad de recordarlos, ¿no? Porque no siempre se puede, ¿no? No siempre estamos entrenados para eso. En tu caso, debes tener algún tipo de sensibilidad que te permite, tal vez al inicio del día, ¿no? Acordarte lo que has soñado no sé, horas anteriores, ¿no? Ujú, Porque no te acuerdas toda la noche, te acuerdas abstracto, ¿no? ujú. Entonces, eso es lo que más te han marcado. Y has llevado coincidencia, has llevado que en ese momento se cancela un contrato tuyo. Entonces, el sueño que es ficticio, que es una alucinación, y justo se manifestó un animal grande, en este caso, pues un dinosaurio, tú lo has asociado a este tipo de evento. Y una vez que lo asocias, ¿no? Ya no es el sueño, sino eres tú. ¿Por qué? Porque Claro. exacto, es al revés, ¿no? O sea, eres tú, el mismo cerebro en todo caso, ¿no? Que va a soñar con el animal, ya te has como que programado para lo que Ujú. viene, Claro, me he ¿no? programado para esa forma de interpretar los sueños y cada vez que veo un animal grande, por ejemplo, ya tengo esa interpretación Claro, es una o especie de, supuestamente es lo más probable que pase porque bueno, en mi vida sí siempre me ha pasado eso, o sea, yo estoy seguro que es así. claro, una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, eso Claro. es lo que sucede. Ahora, lo que sí llama la atención, y si hay casos en los cuales hay personas que tienen la capacidad de soñar y adelantarse al tiempo en sí, ¿no? Y esto está registrado en la historia. Por Sí, ejemplo, antes del asesinato, bueno, de que el fallecimiento de John F. Kennedy, ujú, ¿no? Una señora mayor, más o menos 60, 70 años, ella se soñó más de una vez con lo que iba a pasar en Dallas. ujú. Entonces, y lo llegó a llamar a la Casa Blanca, insistió, insistió. Obviamente nadie le hizo caso, entonces pensaban que estaba loquita la señora, ¿no? Y sucedió tal como lo había soñado. Y eso lo contó después. Inclusive hay un registro que ella mandó una carta, ¿no? No vaya porque le va a pasar esto, van a desvivir. Ujú. Y como hace rato dije, entonces, eh, si los sueños son beneficiosos en cierta medida, las personas que no sueñan, ¿cómo podrían lograr o entrenar para mejorar su interpretación de sueños o darle importancia a ello, ¿no? Claro, como te Porque digo, significa, ¿no? Por lo que tú me dices, algo bueno, ¿no? Algo positivo, de cierta forma va sumando ujú, a que el cuerpo libere y tu mente libere sí, 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 es algunas una forma de depurar. sustancias, ajá, de depuración, ¿no? Claro. Como te digo, todos soñamos, solo que no tenemos la capacidad de recordar. Y eso tiene que ver con, este, hay ejercicios, ¿no? Por ejemplo, pues tú apenas te vayas a descansar, ¿no? Decirle a tu propia mente, ¿no? Dame el final, el resumen de la información de esta noche. Ujú. El cerebro obedece. El Es cerebro como una es una programación. programación. Ujú. Ajá. Entonces te va a dar algunos puntos específicos, ¿no? He visto, supongamos, un gato pasar, he visto una señora que ha tocado la puerta, entonces te da la información concreta de lo que, como es ilógico también el sueño, entonces te va a mandar eso. Y depende de nosotros, otra vez volvemos a nuestra propia cultura, sociedad, credo, cómo interpretemos esa información. Claro, y muy importante lo que hace rato me dijiste, ¿no? O sea, las personas soñamos una vez y asociamos ese sueño a algo que nos pasó en el día y desde ahí ya nos programamos a que siempre que pase eso podría pasar el otro, ¿no? Algo Ujú, así, ¿no? Es ujú. una probabilidad que uno va generando. Eso me parece interesante porque eso podría explicar un poco de por qué algunas personas interpretan fácilmente su sueño y Ujú, otras que soñaron lo mismo o casi algo similar, ujú. pues significa otra cosa. Claro, o sea, Ujú. cada uno tiene su propio diccionario interno, ¿no? Sí, yo recuerdo que un tiempo atrás vine a tu consultorio porque Ujú, te decía que tenía muchos sueños, soñaba demasiado. ujú. Y tú me dijiste, pues vamos a bloquear eso, porque esos sueños ya no eran no los veía beneficiosos porque me despertaba a cualquier hora de la noche. Ok. Prácticamente podría catalogarlos como pesadillas, pero no eran en sí pesadillas porque no eran situaciones muy catastróficas. Ujú. Pero entiendo que el sueño también en un nivel alto, se podría decir, ya no sería beneficioso. Entonces, ¿a qué se debe ese tratamiento o ese bloqueo de los sueños? ¿Qué beneficios trae? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál sería Bueno, hay tu varias, consejo, no? hay varias preguntas ahí, ¿no? La primera es, en tu caso, claro, no son pesadillas, pero te despierta. Quiere decir que tu cerebro reptiliano está activo, o sea, está bastante alerta.
obviamente estás liberando adrenalina, ¿no? Porque para que llegues a otra vez a despertar, a tomar conciencia, es que la adrenalina se ha activado. Entonces, y eso es contraproducente porque no cumples el ciclo que debes cumplir, Ujú. ¿no? El cerebro tiene un ciclo es un reloj interno que se llama el reloj superclasmático. Ya. Sí, entonces esa periodo tiene que cumplirse, ¿ya? Una vez que si se interrumpe, obviamente vas a acumular algo que se llama adenosina. Y si acumulas adenosina, entonces tu cuerpo va a estar fastidiado porque no vas a cumplir tus horas de descanso que deberías cumplir. Eso es uno. Entonces, ¿por qué sucede eso en tu caso, no? Algo te ha pasado en el día o algo te ha pasado durante la semana que lo has ido cargando y no lo has podido, tal vez, ¿Canalizar? resolver en su momento y no lo has canalizado bien. Claro, entonces, pero ¿qué es lo que crea? O sea, estoy durmiendo, pero ¿qué es lo que origina la adrenalina? O sea, en ese momento supuestamente estoy El estado de alerta del cerebro reptil, ¿no? antes de lograr el sueño, o sea, antes de lograr dormir. Has estado con adrenalina durante el día, durante la semana, has ido acumulándola por un colerón, algún susto, Ujú. algún impacto, algo, ¿no? Y simplemente lo has dejado pasar Y no y canalizó claro, y está no te ahí. relajaste y se Ujú. quedó. Entonces el Mm, cerebro obviamente está ahí. Entonces una vez que estás en el sueño, no has logrado entrar en el sueño que deberías, al nivel del sueño que deberías, ¿ya? Entonces simplemente como estás alerta, cualquier cosa o ruido, porque acuérdense que el oído no descansa, el oído es un órgano que se mantiene activo. Siempre estamos alertas. claro, por eso es que cuando Entonces, gritan claro, o pasa algo, claro, pues te nos despertamos, despierta. ¿no? Obviamente, porque tiene que ser un órgano que esté, obviamente el cerebro está activo también, ¿no? Activo. Pero el oído es como que nuestra puertita que está así, ¿no? Como un radar. Entonces, cualquier cosita, no has llegado al nivel profundo del sueño, estás por encima y cualquier estímulo externo te va a activar. Bien, interesante todo lo que hemos conversado, pero sabes que, Juan, creo que eso todavía puede traer una segunda parte, Claro que ¿ah? sí, claro que Claro, sí. y eso, y también sería bueno tener la participación, ¿no? Del público, o sea, de sus preguntas que puedan mandar a nuestras redes ¿Qué dice sociales. qué ¿Y dice? qué dice la señorita presente? ¿Preguntas? ¿Hay alguien Todavía no, preguntando todavía, dice. no? ¿Llamadas telefónicas? Dice que va a mandar por correo su pregunta. Ah, ya. Sí, yo creo que eso podríamos hacer, ¿no? Para la segunda parte de este episodio de los sueños, para interpretar y llegar quizás a una forma de interpretación promedio o común que se pueda saber qué significan los sueños y qué beneficios se puede tener para cada persona, ¿no? Claro, es como una especie de primera parte específicamente de los sueños en sí. Ahora, el significado de los sueños ya es, como te digo, es más preciso, más personalizado, ¿no? Se pueden dar ciertos matices con Ujú, ciertos signos, ¿no? O símbolos, mejor dicho, ¿no? En general. Hay ujú, personas que pueden soñar que va a haber temblor y no pasa nada, claro. ¿no? Pero Ujú. sin embargo, al día siguiente tiene una tremenda pelea en su casa. Entonces, es muy Ujú. relativo eso. Muy bien, Juan. Ya a modo de cierre, ¿qué nos podrías aconsejar y a qué números nos podemos contactar contigo para la interpretación de sueños o Ujú. para dejar de soñar también? Es Para una mejor, forma, para para, mejorar tus sueños. claro, para que los sueños sean de calidad, en todo caso que el cerebro descanse, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ujú. Me pueden buscar al WhatsApp, por favor, siempre WhatsApp, me escriben, porque no puedo responder llamadas. Es al 993546249. Entonces me escriben ahí o a Equilíbrate, donde tenemos un montón de tipos de terapias, ¿no? Entre ellas, no solamente el sueño en sí, sino es cómo relajarte de todo el estrés cotidiano que tienes todos los días. Así que, por favor, me escriben ahí. Escríbanos. Ya Listo. estamos, ya saben, nos buscan en su podcast Darte, Ciencia. muy bien, Darte Ciencia. Listo. Hasta luego.